Shalom. Vamos a volver a nuestras clases de hebreo. Estamos en la lección número 4, ahora vamos a ver la parte número 2. Y estábamos revisando un vocabulario. Ya tenemos conocimiento de algunas palabras en el vocabulario como har, montaña, lev, corazón, ben, hijo, se, jardín es gan, nombre es Shem, padre es Ab, bueno es Tob y caballo es Sus. Entonces eso es lo que el vocabulario que vamos aprendiendo. Ahora aquí, de la vez anterior habíamos escrito parte más del vocabulario. Adam, hombre, ser humano, con atención. Ir, ciudad. Madre, mamá, solamente el Día de las Madres. México. Tobá, que es buena, es femenino. Tob es bueno, Tobá es buena. Bat, hija, ya habíamos visto Ben, que es hijo. Ahora también tenemos Bait, casa. Natán, él dio o él puso, de dar, espada. Jereb, espada, Jereb, y un prefijo a, al, para, la. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a repasar algunas cosas. Bueno, ya tenemos entonces vocabularios. Adam, hombre. Ir, ciudad. Es madre. Tobá es buena. Bat es hija. Bait es casa. Noten dar, el dio. Jereb es espada. La es a, al, para. Muy bien. Bueno, ahora vamos con estas palabras y las que ya tenemos antes, vamos a aprender a hacer pequeños párrafos, pequeños textos. ¿Okay? Ya habíamos tenido ejemplos como Shem, To, un nombre bueno. Shem, To, como Ben, To, un hijo bueno. ¿Está bien? Ahora nosotros tenemos que aprender cómo se hacen las oraciones. Vamos extendiendo las oraciones. Las oraciones son, nosotros tenemos, en este caso, el verbo. Recuerden que escribimos de derecha a izquierda. El verbo, el sujeto y el objeto. El verbo son las acciones que realizamos. Hasta ahorita tenemos conocimiento de un verbo. Natán, es el conocimiento del verbo que tenemos. Este es el verbo. Él dio o él puso, conjugado, Natán. Sujeto tenemos varios. Hasta ahorita tenemos, por ejemplo, Shem. Estamos usando. Hombre. Tenemos Em. Tenemos Ab, padre. Tenemos Ben, hijo. Bat, hija. Tenemos muchos sujetos. Y luego tenemos objetos. ¿Sí? Entonces,
que son aquello que lo puede, por ejemplo, en un momento dado calificar al verbo. Esta es la organización que tiene. Esta es la organización que tiene el verbo. ¿Está bien? Perdón, la oración. Verbo, sujeto y objeto. ¿Correcto? A partir de esto, nosotros vamos a construir siempre las oraciones. También ya tenemos ahorita el artículo, conocemos el artículo se, este. ¿Sí? Se, este. Tenemos conocimiento de Shem Tov. ¿Qué dijimos que es Shem Tov? Shem Tov, un nombre bueno o un buen nombre. Si nosotros agregamos se, Shem Tov, este es un buen nombre. ¿Sí? Si nosotros ponemos Ben, se, Ben Tov, este es un buen hijo. ¿Está bien? Aquí el artículo se encuentra para hablar de el resto del sujeto. ¿Está bien? Vamos a ampliar un poquito más, siguiendo el mismo modelo de la organización. ¿Ya? Entonces también nosotros vamos ahora a aplicar el verbo. El verbo nos dice, el que conocemos es noten. ¿Sí? Noten, el verbo. ¿Está bien? El verbo, a ver, ¿en dónde estoy? Aquí estoy. El verbo es, él puso, Natán, como el nombre de persona, Natán. Él dio, ¿sí? Como dice el ejemplo, él dio al hombre un buen jardín. Él dio al hombre un buen jardín. El verbo, más pequeño para que nos alcance. Natán, él dio. Verbo, el que sigue es sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Hombre. Él dio al hombre un buen jardín. Sujeto. Gan. Gam, muy bien. Gan. Él dio un buen jardín. Top. Él dio un buen jardín. La Adán. El hombre. Objeto. ¿A quién fue dado esto? Adán. ¿Entienden? Natán ganto la Adán. Así se construye la oración. Verbo, sujeto y objeto. ¿Está bien? El verbo Natán, el que conocemos. Él dio Shem, un buen nombre. Él dio un buen nombre al hombre. Natán, Shem Tov la Adán.
Cambiamos aquí. Ven. Natán ben to la Adam. Él dio un buen hijo al hombre. ¿Entiende? La oración siempre se usa en esta forma. Verbo, sujeto y objeto. Y así sencillamente, a través del conocimiento del vocabulario, vamos a empezar a modificar y cambiar las palabras, como en este caso las cambiamos en el sujeto, que son las palabras que más tenemos ahorita. Si nosotros decimos sus, Natán sus top la Adam. Él dio un buen caballo al hombre. Él dio un buen caballo al hombre. ¿Ya? Así se construye la oración siempre. Entonces esto es lo que debemos de conocer siempre. Cómo se construyen las oraciones, cómo se redactan las oraciones, y a través de el aumento de nuestro vocabulario vamos a poder entonces ir produciendo mayores oraciones. ¿Entienden? Bueno, eso es todo por esta lección 4 y número 2, parte 2. Nos vemos para la próxima. Shalom.